Teníamos a un Bitcoin que duró lateralizando mucho tiempo, pueden ver que lateralizó mucho sobre el periodo de los 90 y los 100, tratando de alcanzar los 100. Realmente cuando alcanza los 100 y vence todas esas resistencias y tira a buscar máximos, fue un periodo muy alcista y alcista de forma muy rápida. Llegamos a los 108.300, donde consolidamos un máximo tiempo antes de conocer las decisiones de Jerome Powell en la tasa, sobre las tasas de interés. Entonces todo ese FOMO que se estaba generando y todas esas noticias alcistas, las compras alcistas nos llevaron a máximos, y después de máximos viene el mercado y genera una corrección que es muy normal, es una corrección muy sana para el mercado, una corrección que nos trae básicamente a precios que ya habíamos retesteado y donde se está generando una zona importante de consolidación de precios sobre los 95.000. Entonces eso es lo que tenemos para el día de hoy. Vemos cómo Bitcoin trata de recuperarse, vemos cómo Bitcoin hace los intentos de volver a salir a flote luego de la caída brutal que tuvo en menos de 2 días. Y se intenta recuperar, pero entonces cada vez que llega a ciertas zonas de recuperación se generan ventas muy fuertes, cercanas a los 100.000, que fueron las anteriores ventas que tuvimos, y vuelven y nos tumban el precio. Esto no es nada más que otra oportunidad para comprar. Si bien parece que se hubiera quedado atascado entre los 90 y los 100.000, pues si nos vamos a un gráfico diario, podemos ver que esto hace parte de una corrección normal. Podemos ver que sobre el 21 de noviembre estábamos tocando por primera vez los 98.000 en un máximo histórico, después de una subida bastante fuerte que empezó en los 89.000, y nos posicionan nuevamente en una zona entre 90 y 100.000. Y aquí es donde empezamos a lateralizar recogiendo fuerzas, y una vez limpio el mercado, que se limpió en este día cuando se hizo esas liquidaciones a cortos y a largos, empieza a subir con fuerza. Entonces es normal que tengamos retrocesos, unos retrocesos que deben lateralizar, que sería lo más conveniente que lateralicen, pero cada vez con menos tiempo antes de que se acabe el año y antes de que llegue Donald Trump. Entonces es normal que todo esto ocurra. Estas caídas ocurren para que las manos débiles vendan sus Bitcoin. Tenemos una crisis de liquidez en el ecosistema Bitcoin porque hay tanto interés sobre Bitcoin que la gente no está intercambiando su Bitcoin, simplemente lo guardan y están holdeando manos de diamante, y eso hace que estas correcciones manipuladas sean muy frecuentes. ¿Por qué? Porque los bancos, las grandes instituciones necesitan Bitcoin, quieren Bitcoin y no encuentran la contrapartida suficiente para comprar todo el Bitcoin que quisieran tener. Entonces, Bitcoin retrocediendo sobre los 95.358 en este momento, una oportunidad bastante importante, unas rebajas de fin de año bastante buenas para que alcancemos a comprar Bitcoin este año por debajo de los 100.000. Recuerden muchas veces ese sentimiento que tuvieron cuando Bitcoin se alejaba de los 100.000 hacia arriba, iba alcanzando máximo tras máximo, esa sensación y ese sentimiento en el que el precio nos deja, y nos llenamos de aire la camiseta y decimos, no, Bitcoin es imparable, o va a pasar, muy pronto va a llegar a 120.000, esto es histórico, pues la tendencia sigue siendo lo mismo. La tendencia sigue siendo al alza, Bitcoin sigue siendo un activo muy bueno, un activo histórico, solo que ahorita nos está presentando una corrección bastante interesante para que la recompremos. Siempre va a ser muy difícil comprar en el punto más bajo o vender en el punto más alto. Lo más importante, yo creo que podemos hacer como pequeños inversores, como retail, es acumular las mayores cantidades de Bitcoin que podamos en los momentos que podamos. Yo vengo desde el día de ayer haciendo compras en spot, aumentando mis posiciones en Bitcoin, porque precisamente creo en el ecosistema, creo en el sistema financiero que se está construyendo. Hay muchas noticias fundamentales que nos están dando cierta confianza a los inversores criptos de que esto es el comienzo de un periodo muy bueno para nosotros, donde vamos a tener muy buenas rentabilidades, donde vamos a tener muchas alegrías, y Bitcoin nos va a dar muchas sorpresas, porque 2025, con todo lo que se ve, con todo lo que siente el mercado que puede llegar a pasar con la entrada de un nuevo gobierno en los Estados Unidos, un gobierno pro cripto, con senadores pro criptos, con un presidente pro cripto, va a hacer que todo el mundo inevitablemente en el 2025 hable de Bitcoin. Entonces es por eso que todas las instituciones y todas las ballenas están en estos momentos acumulando Bitcoin a un precio que vean accesible y que no se les escape a un tope de 110.000, 120.000, porque es inevitable que Bitcoin sobrepase esas barreras. Esto no ha sido el máximo del ciclo, esto simplemente ha sido un máximo parcial muy manipulado. Aprovecharon que se conocían varias noticias y una situación geopolítica bastante alarmante en el mundo para tumbar el precio y generar un retroceso que permitiera lateralizar un poco más. ¿Para qué? Para seguir acumulando, seguir acumulando. Y la verdad, por más de que estas caídas del 15% sean duras para nosotros, nos gustan. La verdad nos gustan porque es volver a tener un Bitcoin a un precio interesante para la acumulación, y es un precio que de cierta forma cuando estaba sobre los 108.000 ya veíamos difícil volver a estos puntos, y hoy lo tenemos. Entonces no habría razón para que hoy que tenemos eso que estábamos pidiendo, hoy que tenemos un Bitcoin atascado entre los 90 y los 100K, podamos sacarle provecho. Si lo tenemos atascado es realmente para que le saquemos provecho, para que ampliemos nuestras posiciones. Conozco de primera mano muchas personas que tenían muchas dudas si comprar cerca a los 100.000, que estaban esperando un retroceso para poder entrar. Pues bueno,
acá tienen su retroceso, acá tienen una muy buena oportunidad de entrada. Ojalá se pueda aprovechar para que aumenten sus beneficios en Bitcoin, sus posiciones en Bitcoin y pues como les digo, este es el comienzo. Los domingos siempre serán los comienzos de una semana muy divertida de bolsa. Entonces vamos a estar muy pendientes y a disfrutar esto. Esa es una de las razones por la cual empezamos a seguir el mercado desde el domingo, porque es el preámbulo a los movimientos de los grandes inversores. Por lo general los que operan los fines de semana son gente del mundo cripto, que como saben Bitcoin está abierto 24 horas, 7 días a la semana, todos los días del año. Entonces, estos fines de semana donde todos los inversores están descansando y las grandes bolsas están descansando, los bancos, las instituciones, es una oportunidad que los bitcoiners aprovechamos mucho para pues hacer nuestros movimientos, para mirar noticias, para mirar gráficas y para ver tendencias. Pues el gráfico de diario no da mucho aliento, ¿no? Vemos 2 días de caída brutales, un tercer día con una pequeña recuperación y cuando estábamos recuperando con más fuerza, como tratando de volver a los 100.000, vuelve y cae el precio y acá estamos en una segunda caída debido a esas caídas de precio y a esas ventas excesivas por pánico, sacando beneficios, manipulación, puede ser cualquier cosa, pero estamos viendo el precio ahorita sobre los 95.700. Mucho caos se siente en este momento por nuestra vela semanal, ¿no? En muchos analistas de mercado y muchos inversores están viendo en este momento cómo se está generando una vela semanal con bastante corrección, ¿sí? Que tiene mucho más fuerza que la vela semanal anterior y que muy posiblemente pueda estar indicando un cambio de tendencia. Entonces, si esto fuera un activo financiero normal, con esta gráfica estaríamos viendo cómo posiblemente después de alcanzar un máximo se pueda presentar un cambio de tendencia. Entonces aquí lo vemos, muchas semanas con fuerza subiendo desde la victoria de Donald Trump sobre más o menos acá está la semana del 5 de noviembre. Aquí empieza todo el bull run generado por la victoria de Donald Trump son estas velas que vemos acá y luego este pequeño retroceso, bueno, grande retroceso que nos tiene hoy aquí al borde del miedo. Porque muchas personas están viendo un cambio de tendencia, ¿no? Vemos como la vela semanal es más grande que la anterior y supera en cuerpo a las 2 velas anteriores, incluso a las 3 velas anteriores. En cuerpo la supera, no en mecho. Entonces eso estamos viendo que la caída es fuerte en la semana, que hay un retroceso y se está generando miedo para que los inversores piensen que vamos en un cambio de tendencia y dejen de invertir en Bitcoin. Eso es parte de la manipulación, eso es parte de lo que quieren hacer. Quieren que el precio de Bitcoin se mantenga estancado sobre los 90 y los 100 para poder acumular más y en esos sitios donde tienen miedo y donde las pequeñas manos tienen miedo y por lo general por la presión de la fecha, por la presión de que estamos en Navidad, necesitan sacar beneficios, necesitan vender antes de que caigan, van a empezar a vender y esas compras y esas ballenas van a ser las que van a comprar ese saldo del retail que está sacando beneficios por miedo o porque simplemente quiere pasar una Navidad llena de ciertos regalos y lujos. Pero la verdad es que simplemente son oportunidades de compra. Si esto fuera otro activo, sí estaríamos un poco más con más miedo de que esto sea un cambio de tendencia a la baja, pero realmente en Bitcoin tenemos la confianza por las noticias, por los fundamentales, por todo lo que se viene, que el 2025 será un año muy próspero. Entonces simplemente utilizamos estas caídas, lo que vemos acá en gráfica, para recomprar posiciones que no habíamos visto por lo menos en 3 semanas. Entonces es muy bueno, muy buena oportunidad y lo que dure lateralizando va a ser tiempo para buscar liquidez y inyectársela en Bitcoin y en alguna de sus altcoins, porque no está de más y no solo de Bitcoin vive el nombre. Entonces ahí está, caída máxima, tuvimos un mínimo bastante bajo, 92.200, ventas muy fuertes, ¿sí? Generaron miedo, pánico, luego se viene un indicador financiero que da positivo, luego se recompras de ballenas muy rápidas que estaban listas para el inicio de bolsa, entrar con fuerza, recompren el precio y esto también se viene dando por una situación especial que se estaba generando en Estados Unidos, que era un posible cierre del Estado por unos inconvenientes o unos malentendidos entre demócratas y republicanos y unas leyes que se querían aprobar y no se iban a aprobar y bueno, eso generó bastante pánico en el mercado, indecisión. Al final se genera la noticia favorable a que se llegue a un acuerdo entre demócratas y republicanos, no se hace el shutdown que se pensaba, pues que se llama ya en Estados Unidos, que es como ese apagón entre el año que se termina en estas últimas fechas y la posesión del siguiente presidente en el 20 de enero. Entonces se llega a un consenso, se logra llegar a un acuerdo y Bitcoin responde al alza. Luego de responder al alza, todo iba muy bien hasta que Ucrania vuelve y ataca a Rusia en parte de una represalia por los ataques que hizo Rusia antes en Kiev. Los ataques en Kiev generan estas caídas. Y luego pues la represalia de Ucrania genera estas caídas. Y aquí vamos con la manipulación, acá vamos en 95.500, el precio tratando de recuperarse, llegó a un mínimo de 94.450 y con ganas de hacer lo que se le dé la gana. No podemos culpar a Bitcoin de lo que haga, no podemos culpar al precio de la moneda de lo que haga, simplemente tenemos que aceptar la realidad de lo que está pasando y sacarle provecho. Entonces, para sacarle provecho a eso, nos vamos a ir a nuestra estrategia.
La tenemos acá y vamos a actualizar un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Estábamos diciendo que el precio de cierta forma podía salir, teníamos dos panoramas posibles, sabemos que el precio tiene la potencia de llevarse de un mínimo a un máximo con fuerza, como lo demostró en este momento, entonces teníamos la línea azul como una posible comparación de lo que podría llegar a ser el precio. No lo hizo, así que la tenemos, la dejamos siempre como tentativa para una semana. Recuerden que este mínimo lo consigue, aquí tenemos que borrar, perdón. Recuerden que este mínimo se consigue el 10 de diciembre, ¿sí? Después de las volatilidades y de las ventas, después de mucho miedo en el mercado, y después de eso se toma más o menos hasta el 17 de diciembre, 7 días de una subida muy fuerte desde mínimos. Entonces, creemos nuevamente que esa subida a mínimos pueda darse. Entonces, seguimos pensando en la línea azul como un posible futuro de lo que pueda ser la negociación de Bitcoin, y teníamos una nueva posibilidad de es que nuestra línea de 100 generara un soporte o un techo muy fuerte que rebotara el precio a nuestra zona de compra, así como lo habíamos marcado entre la línea verde y la línea negra. Al final fue todo muy rápido, el precio rebota. Vamos a acercarlo un poco más. Como lo podemos ver, el precio intenta irse hacia arriba cuando se arregla la situación del shutdown en Estados Unidos y cuando se llega a algún acuerdo y se sacan las noticias de que hay un acuerdo entre republicanos y demócratas, y se genera una transición como que viable en el Congreso. Entonces intenta irse con esa noticia y luego las noticias de guerra tumban el precio mucho antes de los 100.000. Alcanzamos a tener unos 99.500 más o menos, y el precio devuelve y ahorita nuevamente está dentro de nuestras zonas de compra. Ya habíamos hecho pequeñas compras acá y pequeñas compras en este punto por si el precio no volvía a esta zona y simplemente se iba. Entonces tenemos ciertas órdenes que están por fuera de nuestra línea de compras, ¿no? Así que vamos a recomprar las órdenes para que queden en mayor lotaje en nuestra zona de compra bajo estos precios, y posiblemente a la espera de que el precio rebote en este punto sobre los 96.300, que es como nuestro límite superior de la zona de compra, y se intente devolver o desde este punto donde está, porque ya rebotó, si lo ven ustedes acá. Ya podemos ver que el precio rebotó muy preciso en nuestra zona de compra, en nuestro límite 96.300, entonces fue un primer amague de salirse de la zona para volver a caer. Entonces posiblemente pueda seguir cayendo, nuestra parte baja de la zona de compra está sobre los 92.000, sobre un poco más abajo del último mínimo, entonces podríamos esperar el precio con diferentes lotajes sobre la caída, dejando los lotajes más grandes en la parte de abajo, y en cualquier rebote corto que tenga nuestras zonas tendremos que sacar y asumir algunas pérdidas de las órdenes que pusimos o que tratamos de meter de forma apresurada en una zona que es de indecisión, y tratar de bajar esas zonas de entrada para que queden en nuestra zona de compra. Luego de esto, yo creo que el precio intentará nuevamente romper la línea de los 100 y va a estar dependiendo, va a estar muy cercana a esa línea de 100.000 y va a empezar a subir con una velocidad que la va a dar la bolsa con la apertura de mañana. Entonces, muy posiblemente, dependiendo de las noticias que tengamos esta noche, cómo abran las bolsas asiáticas, lo que empiece a decir Medio Oriente, cómo se muevan las noticias y sobre todo si hay o no más ataques o más escaladas de guerra, vamos a ver que Bitcoin va a empezar a recuperarse la siguiente semana si pues tenemos fortuna. Si no, pues aguantaremos más nuestra posición en nuestras zonas de compra, tratando de bajar nuestros precios, de asumir los riesgos necesarios y acumular una posición lo suficientemente buena que nos permita que cuando la tensión se salga o cuando la tensión se vaya y lleguen nuevamente las noticias positivas a Bitcoin, pues con la misma fuerza que ya lo hizo desde mínimos, desde estos mínimos, pues nos lleve nuevamente a una zona de compra superando los 104.000 y empezando a sacar parciales hasta posiblemente romper nuevamente el máximo sobre los 108.000 y ir a buscar sobrepasar los 110.000, que serían como que el otro punto objetivo que estamos siguiendo.